Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina, que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que esas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos de credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles también que tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. En el segmento anterior estábamos diciendo de que hacia la última década del siglo IV, el credo romano estaba tan consolidado que un obispo tan lúcido como Ambrosio daba por hecho que siempre había estado ahí y que siempre había sido custodiado con reverencia. En su comentario al credo romano, Rufino de Aquilea, contemporáneo de Ambrosio, asumía que la antigua fórmula contenía las palabras de los apóstoles en su sencillez original. La leyenda de su composición se conservó a lo largo de los siglos. Es una tradición de nuestros antepasados que, tras la ascensión del Señor, cuando el Espíritu Santo reposó sobre cada uno de los apóstoles, bajo forma de lenguas de fuego, a fin de que pudieran hacerse oír en todas las lenguas, recibieron del Señor la orden de separarse y de ir a todas las naciones para predicar la palabra de Dios. Antes de marcharse, establecieron en común
una regla de predicación que debían hacer a fin que, una vez separados, no estuviesen expuestos a enseñar una doctrina diferente, estando, pues, todos reunidos y llenos del Espíritu Santo, compusieron este breve resumen de su futura predicación, poniendo en común lo que cada uno pensaba, y decidieron que tal debería ser la regla que dar a los creyentes. Rufino establece un claro contraste entre la unidad organizada de los apóstoles y el célebre pasaje del Antiguo Testamento, que recoge el caos motivado por la conducta de los habitantes de Babel, la torre, relatada en el libro de Génesis. Los hombres de Babel edificaron una torre de orgullo y fueron condenados a la confusión de lenguas para que ya no se entendieran unos a otros. Los apóstoles, por su parte, edificaron una torre de fe y recibieron el reconocimiento y el conocimiento de la comprensión de todas las lenguas. De modo que, si la una constituyó un signo y una señal del pecado, la otra lo fue de la fe. Hermanos, para Rufino, el credo era un signo o un símbolo de la unidad de los creyentes, quienes en todo lugar y en todo tiempo profesaban la misma fe. Según él, la antigüedad del credo constituía una prueba indiscutible, pues su origen se atribuía a los apóstoles, maestros universales de la Iglesia Católica. Los términos empleados por Rufino para describir el credo fueron signo y símbolo, y lo comparaba con los estandartes que portaban los soldados en la batalla para indicar a qué ejército pertenecían. Los creyentes que militaban bajo el credo de los apóstoles se declaraban del lado de los apóstoles. Quizá resulte arriesgado desechar sin más estas explicaciones. Tanto San Ambrosio como Rufino eran estudiosos expertos y reputados. Pero los estudiosos expertos y reputados pueden equivocarse. Lo cierto es que no disponemos de evidencias que corroboren su explicación acerca de los orígenes del credo. En realidad, hermano que me escuchas, la evidencia con que contamos parece testificar en su contra. Si los apóstoles hubieran elaborado un texto fijo para confesar la fe, lo más probable es que apareciera recogido en algún documento de los 3 primeros siglos, y no aparece. Y lo más probable es que existían o existiera alguna alusión, alguna mención de pasada a ese credo o a su trasfondo histórico, pero no existe. Lo que sí existe, sin embargo, es una firme y muy temprana evidencia del empleo en que la Iglesia Católica Romana de un credo bautismal fijo. Hacia el año 215, un sacerdote romano llamado Hipólito
reunió un volumen de textos litúrgicos que hoy conocemos con el nombre de la tradición apostólica, que no la tiene ninguna iglesia protestante. Hipólito era un hombre de temperamento conservador que combatía todo lo que consideraba tendencias laxas y liberales de los papas de su tiempo. Como dice las primeras líneas de su libro, su intención era la de preservar lo esencial de la tradición que conviene a las iglesias, a fin de que los que han sido bien instruidos guarden la tradición que se ha mantenido hasta el presente y defender ese depósito de la caída o del error que se han producido recientemente por ignorancia o por a causa de los ignorantes. Hermanos, Hipólito tenía un profundo deseo y una necesidad práctica de demostrar el antiguo pedigrí de las prácticas postuladas en su libro. Por eso es probable que solo defendiera la antigüedad de lo que en el año 215 podía considerarse tradición. Posiblemente las prácticas que describe se remonten como poco a mediados del siglo II, cuando no a fechas anteriores. Hermanos, no cabe duda de que a Hipólito le habría gustado recurrir a un credo universal escrito por los apóstoles, pero no lo hace. No obstante, hermano que me escuchas, en su descripción de la liturgia bautismal, nos ha dejado la primera muestra conservada de un credo fijo que se presenta como una serie de preguntas y respuestas. Cuando dice que baje al agua y que le bautice, le imponga la mano sobre la cabeza diciendo: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y el que es bautizado responda: creo. Que le bautice entonces una vez teniendo la mano puesta sobre su cabeza. Que después de esto diga: ¿crees en Jesucristo, el Hijo de Dios que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, que fue crucificado en los días de Poncio Pilato, murió y fue sepultado, resucitó al tercer día y vivo, resucitó al tercer día vivo de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Y cuando él haya dicho: creo, que le bautice por segunda vez. Que diga otra vez: ¿crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Que el que es bautizado diga: creo, y que se le bautice por tercera vez. Hermanos, el formato, que es una pregunta y respuesta, se iba a convertir en un método establecido para confesar la fe. Recordemos que la mayoría de los fieles que integraban las asambleas poseían una escasa o nula capacidad lectora y, por otra parte, tampoco existía una producción masiva de textos. La recitación se basaba únicamente en la memoria o en esta clase de preguntas y respuestas que hallamos en el credo de la tradición apostólica. Pero existía otra razón, tal vez más importante, para la forma interrogativa propia del bautismo.
Y es que esta confirmaba el significado del rito como sacramento, un término familiar para los romanos, para formar parte de una cultura milenaria y por su empleo específico en el mundo militar. El sacramentum era un juramento solemne que establecía un vínculo legal. Ya Tertuliano aplicaba este término a los ritos cristianos de iniciación. Había un especialista que decía en el Nuevo Testamento, señala que la forma interrogativa surgió espontáneamente porque los primeros creyentes consideraban el bautismo como un sello contractual derivado de la buena fe hacia Dios. Y, en cuanto tal, se trataba de un acto jurídico al que era aplicable un examen de preguntas o un interrogatorio solemne. De este modo, hermano que me escuchas, los credos reforzaban la idea de que el bautismo rubricaba una alianza. El credo interrogativo de Hipólito es parecido a las muestras de la regla de fe que hallamos en Tertuliano y en San Ireneo. Algunas frases la reproducen con bastante fidelidad. Como es lógico, todo él está basado en pasajes del Nuevo Testamento y evoca su lenguaje. Hermanos, a lo largo de los siglos segundo y tercero, se observa cierto movimiento hacia la estandarización, no solo en las profesiones de la fe cristianas, sino de otros aspectos de la vida de la Iglesia. Un movimiento que el teólogo Alan Bowley describe bajo el título de La libertad a la fórmula. A medida que la Iglesia fue creciendo y extendiéndose por territorios distantes de los de sus orígenes, los creyentes quisieron conservar intacta su fe, sin dejar de adaptar su expresión a los diferentes lenguajes y culturas. El patrón, o sea, de la libertad a la fórmula, se hace evidente incluso en la primera generación, donde se lee: al crecer el número de los discípulos, en Hechos capítulo 6, los apóstoles consideraron necesario asignar tareas concretas a cada cargo eclesiástico. Pero vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 4. Hermanos, en este pasaje bíblico habla de la elección de los primeros 7 diáconos de la iglesia. La iglesia católica, por supuesto, porque no existía ninguna otra iglesia. El Señor Jesús seguramente no dijo a sus apóstoles en detalle la manera en que debían organizar la iglesia. Pero surge un conflicto entre dos grupos sociales. Esta distinción era más cultural que étnica. Los helenistas, o sea, los de la civilización helénica, que son los griegos, eran judíos nacidos fuera de Palestina. Hablaban griego y utilizaban sinagogas propias en las que se leían versiones griegas de las Sagradas Escrituras. Aquí reciben una organización propia y más tarde tomarán la iniciativa de las misiones, como está relatado en Hechos capítulo 8. Pero el otro grupo
Los hebreos, nacidos en Palestina, hablaban arameo y usaban la Biblia hebrea en el culto sinagogal, según lo anuncia 2 Corintios capítulo 11. Esta distinción de grupos, según su procedencia, pervivió durante un tiempo en la comunidad cristiana primitiva, pero no existía una división y menos una oposición entre dos facciones del cristianismo primitivo. Hermanos, este conflicto está lleno de enseñanzas. Las dificultades en el servicio a las viudas revelan una fisura ya existente. La comunidad primitiva quería juntar unos y otros, casi ignorando las diferencias, ya que supuestamente todos eran hermanos en la fe. Y el Evangelio de Dios era el mismo para todos. Esa ilusión, sin embargo, que perdura todavía hoy en muchas comunidades, muestra sus limitaciones en el momento de compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios supone confianza mutua y un lenguaje común. El compartir los bienes se topa con tantas dificultades que solo una comunidad reducida, donde todos tengan el mismo modelo de vida, puede arriesgarse a eso. Hermanos, los 7 que eligieron los helenistas, no solo los encargados de un servicio, lo que justificaría el título de diáconos, que quiere decir servidor, que quiere decir administrador, sino que además son los responsables y los evangelizadores de la comunidad de los judíos, de la lengua griega, según Hechos capítulo 21. El evangelista San Lucas no da el nombre de diáconos. Los 7 elegidos, aunque se repite la palabra servicio, diaconía, según Filipenses 1, aunque de este texto no se dice claramente que se tratara de una ordenación sacramental. De los diáconos, una larga tradición ha interpretado ese episodio como el primer testimonio de la institución del diaconado. El servicio de los diáconos en la iglesia está documentado desde los tiempos apostólicos. Una tradición consolidada atestigua ya por San Ireneo y que confluye en la liturgia de la ordenación, ha visto el inicio del diaconado en el hecho de la institución de los 7, en el grado inicial de la sagrada jerarquía que están, por tanto, los diáconos, cuyo ministerio ha sido siempre tenido en gran honor en la iglesia. El apóstol San Pablo lo saluda junto a los obispos en el exordio de la carta a los Filipenses en su capítulo 1 y en la primera carta a Timoteo capítulo 3. Examina las cualidades y las virtudes con las que deben estar adornados para cumplir dignamente su ministerio. La literatura patrística atestigua desde el principio esta estructura jerárquica y ministerial de la iglesia que comprende el diaconado.
para San Ignacio de Antioquía. Una iglesia particular sin obispo, sin presbítero, sin el diácono, era impensable. La Discacalia Apostorum y los padres de la iglesia de los siglos sucesivos, así como también en los diversos concilios, testimonian la continuidad y el desarrollo de tal dato revelador. Entonces nace en Jerusalén una comunidad de lengua griega y es muy probable que ese fuera el momento en que se tradujeron al griego la catequesis oficial y los primeros textos litúrgicos. Esa traducción sería el documento de base de nuestros evangelios sinópticos. Dice, el servicio de las mesas. La palabra mesa puede indicar cualquier mostrador donde se trancen negocios de dinero, como sería el caso de dones a repartir. Dice, la imposición de manos es un gesto de comunión, unido frecuentemente a la transmisión de una función eclesial según Hechos capítulo 13. Esto es lo que en la Iglesia Católica llamamos sucesión apostólica. Aquí vemos que la comunidad cristiana primitiva elige a sus responsables, lo que en nada disminuye la autoridad suprema de los apóstoles. Por no tener en cuenta eso, la Iglesia ha perdido a menudo la libertad de expresión, el sentido de acogida y el espíritu de iniciativa. Los apóstoles se dedicarán a la oración, tal como se verá en Hechos capítulo 10, que le dará a su palabra la fuerza del Espíritu Santo. Nada sabemos de los 7 diáconos, a excepción de Esteban y Felipe. En Apocalipsis capítulo 2 se menciona a unos nicolaitas que no tienen nada que ver con el diácono Nicolás, porque los nicolaítas constituían una secta mal conocida de tendencias paganas en materia de moral y culto. Posteriormente, algunos creyeron que fueran los imitadores de ese Nicolás desconocido. En torno al cambio de siglos de la división del trabajo, la jerarquía a 3 niveles dividida en obispos, presbíteros y diáconos estaba ampliamente consolidada en la Iglesia, tal y como refleja las cartas de San Ignacio de Antioquía en el año 107. Fíjese, en el año 107 ya teníamos un obispo en la iglesia de Antioquía, San Ignacio de San Ignacio de Antioquía. Que me nombre un pastor protestante que existiera en esa época. No existían. No existían. La liturgia experimentó un patrón de desarrollo semejante. En la Didaché, documento del siglo I, hallamos textos en las oraciones prescritas para la Eucaristía, que no obstante contienen un epígrafe, permitiendo también algunos añadidos improvisados, donde se lee: a los profetas, dejadles dar gracias cuando quieran. En época de Hipólito, la Iglesia sigue proporcionando textos fijos, pero admite cierta improvisación.
El obispo dará gracias, como se ha dicho más ante arriba. De modo alguno, es necesario que pronunciar las mismas palabras que antes mencionamos, preocupado por decirlas de memoria, dando gracias a Dios, sino que cada uno elevará las preces según su capacidad. Si uno tiene capacidad para orar con determinada suficiencia y con una oración solemne, bueno será. Pero si uno, al orar, profiere con moderación la súplica, no se pondrán obstáculos a que los haga así, mientras ore de acuerdo con la sana ortodoxia. Hermanos, a principios del siglo III se observa una preocupación creciente por la ortodoxia en la oración y en la práctica. Es algo comprensible, ya que el orden de la Iglesia se hallaba sacudido por varias herejías, como las tenemos ahora en este siglo, en esta fecha. Más de 10,000 sectas protestantes y ninguno piensa igual que la otra. O sea, 10,000 versiones de Cristo. Dios mío, Dios mío. Muchas de las cuales estaban presentes en Roma y ejercían cierta influencia y eran motivo de tentación entre los creyentes romanos. Cada vez cobraba más importancia conservar las oraciones apropiadas, es decir, conformes con la sana ortodoxia. Ante tales amenazas, hermano que me escuchas, la Iglesia inició el proceso de estandarización de sus cargos y ritos, del cano escriturístico, la disciplina y la regla de fe. En el credo de preguntas y respuestas de Hipólito se puede observar un ejemplo práctico de ese proceso. En 1982, el teólogo Joseph Ratzinger, más tarde conocido como Benedicto XVI, nuestro Papa, publicó su magistral teoría de los principios teológicos, donde estudia la autoridad de los padres en la unidad de la fe y señala que de la época de los padres de la Iglesia, que abarca aproximadamente el primer milenio, hemos recibido algunas concreciones históricas, entre otras, las grandes familias litúrgicas, el canón del Nuevo Testamento y la consolidación de los credos tradicionales. ¿Por qué atribuimos esa autoridad a la obra de hombres como Hipólito y Ambrosio? Sí, después de todo, como afirmaba el cardenal Ratzinger en esa época, el Señor Jesús representa la plenitud de la autorrevelación de Dios. Como dice el antiguo cardenal Ratzinger, la revelación es una forma de comunicación y, en cuanto tal, implica la existencia de dos partes propia de cualquier intercambio. Implica una palabra, implica una respuesta. Hermanos, la época de los padres de la Iglesia supuso la respuesta activa de la Iglesia a la revelación de Dios en Jesucristo. La obra de los padres de la Iglesia fue el gran amén de la Iglesia al don de la salvación. Ese amén
Lo vemos en las formas que desarrollaron para la regla de fe, como es la misa, como es la Biblia, como es la propia iglesia. Por eso, hermano que me escuchas, el credo de Hipólito, el antiguo credo de la iglesia de Roma, nos proporciona algo más que un testimonio con sus preguntas y respuestas. Es una imagen viva de la respuesta entusiasta y activa a la palabra de Dios. Primero, se plantea la pregunta, ¿crees? Y a partir del siglo II, la iglesia responde con voz cada vez más unánime, creo. El emperador Constancio, creo que fue hijo de Constantino, si no me equivoco, sí, hijo de Constantino, despreciaba al Papa Liberio, un desprecio que ha quedado bastante patente en la transcripción del interrogatorio al que fue sometido el Papa. Liberio recibió la orden de comparecer ante el trono por haberse posicionado junto a Atanasio, patriarca de la iglesia de Alejandría en Egipto, en la defensa de la divinidad real de Cristo, definida en el Concilio de Nicea en el año 325 y recogida en su credo. Aunque una mayoría abrumadora de obispos reunidos en Nicea había aprobado el lenguaje del credo de los apóstoles, la generación siguiente no se mostró tan entusiasta. De hecho, buena parte de ella se decantaba por la herejía de Arrio, cuya falsa doctrina dio origen al Concilio de Nicea. Pese a la rotunda condena de la Iglesia, la herejía arianista continuó extendiéndose con tanta rapidez que San Jerónimo describió el fenómeno de un modo certero y memorable con estas palabras: el mundo despertó con un gemido sabiéndose ariano. En el año 355, 30 años después del concilio, incluso el emperador era un ariano convencido. Gracias a su influencia, numerosos arianos en todo el mundo habían accedido al cargo de obispos. Al emperador Constancio le enfurecía que los esfuerzos por arianizar la iglesia hallaron obstáculos en su camino en las personas de dos hombres decisivos que presidían iglesias sumamente importantes y con una poderosa influencia. ¿Quién eres tú para defender a Atanasio contra el mundo?, le pregunta Constancio al Papa. En 3 ocasiones empleó el emperador en el interrogatorio las palabras el mundo entero para describir el alcance del rechazo contemporáneo a la fe de Nicea y más concretamente a Atanasio. El mundo entero le ha condenado. Hermanos, esas tajantes palabras echaron raíces y hasta los historiadores de hoy en día describen la situación como Atanasius contra mundum, o sea, Atanasio contra el mundo. De hecho, tanto Atanasio como Liberio vivieron muchos años en un exilio riguroso por defender la fe consagrada en el credo niceno, que fue declarada en el Concilio de Nicea en el año 325. Pero
¿Cuál era exactamente la fe que los llevó a enfrentarse al mundo? La crisis que, con, que condujo al Concilio de Nicea, la crisis que dio lugar al credo, comenzó en el año 318, cuando Alejandro, por entonces patriarca de Alejandría, estaba discutiendo la doctrina de la Trinidad con un grupo de sacerdotes a su cargo. Uno de ellos, Arrio, se levantó para enfrentarse al obispo y acusarlo de herejía. Después de esa reunión, Arrio se dedicó a soleaviantar a la ciudad. A medida de que su oposición a Alejandro se iba articulando, se puso de manifiesto que pensaba que Cristo, el Hijo de Dios, estaba subordinado al Padre y era una criatura. No era el Dios de Dios ni luz de luz. Si bien la más excelsa, según Ario, Jesús era Dios, pero solo porque Dios lo había adoptado y otorgado el don de la divinidad. Y Jesús únicamente se le podía considerar Dios si intercomillamos la palabra. Pero para Ario, solamente el Padre era eterno. El Hijo de Dios no era ni coeterno, ni coigual con el Padre. Hubo un tiempo afirmada en que el Hijo no existía y acuñó ese lema engarzándolo en varios himnos con una melodía pegadiza y fácilmente memorizables. Alejandro consideró conveniente convocar un sínodo local para tratar el tema. Tras sopesar ambas oposiciones, la asamblea sentenció que la doctrina de Arrio era herética y el sacerdote fue condenado y enviado al exilio. Pero esa herejía todavía existe. ¿Dónde existe? Con los testigos de Jehová. Ellos no saben, pero ellos son arianos. No lo saben todavía, no se han enterado. Y tampoco se han enterado que esa doctrina que ellos predican ya ha sido condenada miles de años atrás. Pero el exilio no hizo sino empeorar las cosas. Arrio halló una nueva audiencia y más obispos y laicos que simpatizaban con su doctrina, la cual se extendió como un virus y fue mutando en el proceso. En aquella época, el emperador Constantino acababa de legalizar la práctica de la fe cristiana tras una persecución romana de siglos de duración. A Constantino le inquietaba que la frágil paz de la Iglesia existente se quebrara a medida que en las distintas iglesias cada facción cristiana condenaba a las contrarias. En el año 325 envió un representante para convocar un concilio en Antioquía, Siria. El concilio publicó un credo que iba a constituir la prueba y la medida de la verdadera doctrina. No obstante, como algunos eclesiásticos prominentes se opusieron al veredicto del concilio, Constantino convocó a todos los obispos del mundo a una nueva reunión en Nicea, en la periferia de la capital imperial, desde donde el propio emperador pudiera supervisar el proceso. Arrio no salió muy bien parado. El portavoz de Alejandro en el concilio de Nicea, un joven brillante diácono llamado Atanasio,
era un hombre firmemente fiel a la tradición apostólica. La Asamblea de Obispos se decantó de forma abrumadora por Alejandro y en contra de Ario. Para reforzar las declaraciones ya establecidas, el credo bautismal romano y el credo del anterior sínodo de Antioquía, los obispos promulgaron una nueva regla más completa que acabó conociéndose como el credo niceno, que dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho en el cielo y en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y volverá para juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Hermanos, el credo se publicó encabezando los decretos del concilio y se divulgó por todo el mundo. Alejandro de Alejandría murió a los pocos meses del concilio, tras nombrar a Atanasio un sucesor en su patriarcado. Alejandro podía descansar en paz. Atanasio, sin embargo, apenas conoció el descanso a lo largo de sus años como patriarca. Arrio contaba con poderosos aliados para propagar sus errores. Las conclusiones del Concilio de Nicea y su credo no dejaban de encontrar oposición. Atanasio sufrió varios exilios y las cosas empeoraron sensiblemente en el año 337, cuando, a la muerte del emperador Constantino, le sucedieron sus 3 hijos, de los cuales solo uno reinaría mucho tiempo. Ese único monarca superviviente era Constancio II, el interrogador del Papa Liberio, al que hemos conocido al principio de este capítulo. Y Constancio estaba decidido a contemplar el triunfo del arianismo. Los argumentos de Ario se basaban en una lectura selectiva de algunos pasajes de la Escritura tomados al margen de su contexto, del resto de las Escrituras y sobre todo del culto de la Iglesia. Atanasio acusa a Ario de arrogarse una autoridad de pertenencia exclusivamente a la Iglesia, la única a la que se le había confiado la tradición apostólica resumida en la regla de fe. La interpretación que Ario hacía de la Escritura era particular y contraria a las confesiones y al culto de la Iglesia establecidos mucho tiempo atrás. Atanasio aducía que el antiguo rito del bautismo carecía de sentido si se interpretaba a la luz de la doctrina ariana. Tanto la confesión trinitaria de la regla de fe como la triple inmersión del bautismo hablaban claramente de la igual divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ningún lugar de la regla de fe se encuentra insinuación alguna de grado de divinidad. En ningún lugar de las primeras declaraciones cristianas, las de San Ireneo, Tertuliano, Orígenes y otros, se sugiere una diferencia de categoría entre una persona divina y las demás. Por otra parte, hermano que me escuchas, a Ario los términos como padre e hijo, le resultaban incómodos porque creía que describían condiciones ligadas al tiempo.
Si hubo un tiempo en que el Hijo no existía, también hubo un tiempo en que Dios no fue Padre. Por eso, Ario se inclinaba a aplicar a Jesús títulos como el Verbo para su existencia previa a la encarnación. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.